Esto es Colmenafai. En breve comenzamos. Listo. Ya es jueves de Colmenafai y nos llena de mucha ilusión poder compartir con ustedes reflexiones que nos permitan, como sociedades, promover el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Como cada jueves, les extendemos una amable invitación para revisar los contenidos académicos de América por la Infancia en academiafai.com, ya que nos sigan en Instagram, YouTube y Facebook. Nos encuentran como @América por la Infancia. Si esta es la primera vez que nos escuchan en Spotify, les invitamos también a seguirnos aquí en este espacio de podcasting. Somos @Colmenafai. Como anticipábamos la semana pasada, este mes Colmenafai ha dedicado 3 episodios para celebrar el pasado mes del orgullo LGBTIQ+. El episodio inaugural de estos 3 episodios para esta celebración fue el episodio 75 con el tema Educación Sexual Integral, visibilizando la diversidad. Y hoy tenemos el enorme placer y el gran honor de entretejer el segundo episodio de esta serie, el episodio número 76, con la doctoranda Marcela Aguilar. Bienvenida, Marcela. Hola, como siempre, un gusto estar contigo otro día. Siempre es un placer escucharte en el espacio que sea, y más si la oportunidad de escucharte es a través de una entrevista contigo. No, qué linda. Así que gracias por hacer un espacio en esa agenda que está. Por cierto, ojalá nos puedas contar porque tienes una agenda muy intensa, porque tienes varios proyectos abiertos. Ojalá nos puedas contar un poco sobre ello en algún momento. Claro, Eh, gracias. Así que gracias a ti. Ujú. El episodio que hoy vamos a entretejer lleva como título Diversidad sexual y apego. En este episodio, la intención es que una persona que tiene tanta experiencia como tú nos dé luces para entender, visibilizar, eh, problematizar, si eso nos lleva a un mejor puerto, las diversidades sexuales, todo este gran paraguas que existe respecto a este tema y cómo se relaciona con el apego. Pero antes Ujú. de empezar, permíteme presentarte. Gracias. La doctoranda Marcela Aguilar es licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara en México, con especialidad en psicología clínica y de enlace. Es maestra en sensibilización y manejo de grupos en educación de la sexualidad por el Instituto Mexicano de Sexología. Es candidata a doctora en psicología por la Universidad Marista de Guadalajara en México. Es practitioner y supervisora MBT. MBT significa tratamiento basado en la mentalización y es practitioner y supervisora MPT en adultos, avalada por el Anna Freud National Center for Children and Families y el British Psychoanalytic Council. Es practitioner de MBT-C para niños, avalada por Anna Freud National Center for Children and Families y cursó el MBTA para adolescentes. Cuenta con diversos entrenamientos en terapias contextuales y terapias de esquemas. Cuenta con capacitación en la prueba Historias Lúdicas de Apego con la doctora Inés Di Bartolo. Es miembro de la Association for Contextual Behavioral Science y pertenece a la Asociación Iberoamericana de Mentalización. Asimismo, pertenece a la World Professional Association for Transgender Health, que es algo así como la Asociación Mundial Profesional para la Salud Transgénero, ¿cierto? Ok. Es directora y cofundadora de Mentalizar México SC, así como psicoterapeuta en la práctica privada, entre otras cosas, porque esto es un resumen, por supuesto. La pueden seguir en Mentalizar México en Facebook y en Instagram. Tienen una página web que es, si no mal recuerdo, es mentalizarmexico.com. .com. Ujú. Y también tiene un espacio en Instagram y en Facebook personal que se llama Espacio de Reflexión, ¿cierto?
Muchas gracias, sí. Pues bueno, esto es un poquito de lo que Marcela hace y una de las muchas razones por las que ella es la persona con la que vamos a hablar sobre el tema de la diversidad sexual y el apego. Entonces, si te parece, empezamos con nuestro cafecito virtual. Muchas gracias. De verdad que siempre que tengo la oportunidad, quiero aprovechar un minutito para decir que me encanta tu labor y que Oh, esta labor de verdad llega a muchas personas y eso permite que quienes lo escuchen tengan de verdad, este ratito de decir, ay, yo puedo pensar de manera distinta sobre algo. ¿No? Yo puedo agregar una información sobre algo y eso es tremendamente valioso. El darle a la mente la posibilidad de considerar desde otra luz o desde otra perspectiva algo que conocía, pero que nunca está de más pensarlo otra vez, revisitarlo, digo yo, ¿no? ay, qué bonito. Entonces No. me encanta tu trabajo y te felicito mucho. Felicito a FAI, a la Academia FAI y a FAI por tenerte y porque hacen este espacio tan lindo. Ay, muchísimas. De verdad agradezco y valoro mucho tus palabras. También América por la infancia. eh, Porque la intención de este espacio es justo eso, como tú dices, revisitar esos espacios que tenemos dados por sentado Ujú. y que nos da el beneficio del crecimiento y de la resignificación para poder abrazar las diversidades, no solamente las sexuales, ¿no? Toda la Claro, diversidad. todo lo que es diverso, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Sí. Eh, sí, pues va, adelante. Vamos. Bueno, hablamos sobre la diversidad sexual. Quizá valga la pena decir primero a qué nos referimos cuando hablamos sobre este concepto de diversidad sexual. Y Sí. ya tú nos dices si vendría bien explicar qué es el concepto de sexo, de género, Ujú, identidad, orientación, ujú. este, como tú lo prefieras. Sí, sí, me encanta la invitación a pensar sobre este tema. Estuve yo como dándole vueltas un poco a cómo quería definir diversidad sexual y me peleé un poco con el término. Te platico. Te platico porque la sexualidad humana es diversa per se, ¿no? Es diversa per se, o sea, partamos de que no hay una sexualidad, sino que hay sexualidades y que las sexualidades son diversas, ¿no? Diversas y magníficas a través de la historia, a través de los tiempos, a través de las culturas. Las sexualidades son diversas, ¿no? Claro que es evidente que por razones de discriminación y de estigma se ha hecho necesario visibilizar las diversidades sexuales, ¿no? Pero que la sexualidad humana como tal es diversa, ¿no? Porque cuando hablamos de diversidad sexual, a veces pensamos que nos referimos a aquellas personas que son no heterosexuales y cisgénero, ¿no? Todo lo demás entra en el campo de la diversidad sexual, ¿no? Pero ¿quién nos dice que lo no heterosexual y cisgénero es el fundamento para definir más allá de eso lo diverso, ¿no? Exacto. Entonces, ese es un tema, ¿no? Y sin embargo, para referirme a diversidad sexual en este espacio, voy a referirme a la comunidad LGBTTIQ+, Más. para que sepamos de qué estamos hablando. Ujú, Pero quiero dejar claro que para mí las sexualidades humanas son diversas, ¿no? ujú. Y que no estoy partiendo de que, bueno, entonces, como lo heterosexual y cis heteronormativo, cisgénero, es como la regla, entonces lo demás es diverso. No, no, no quiero Es partir, ¿no? Eso es una acotación que quiero hacer que me parece importante. muy pertinente y esta es una frase que se va para mi diario del día, porque me encantó eso. No hay una sola sexualidad, sino sexualidades, ¿no? Todas. Diverso, ¿no? Exacto.
Ahora sí. 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 Y bueno, desde ahí entonces, considerando esto, claro que es importante repasar algunos términos, digamos, como para partir de un mismo fundamento. Por ejemplo, entender que partiendo de estos universos, ¿no? Está el universo que tiene que ver con aspectos biológicos de la sexualidad, ¿no? Que Ujú, tiene que ver con cómo nuestros cuerpos tienen formas específicas, ¿no? Y que tradicionalmente hemos asociado al cuerpo femenino unas características, al cuerpo masculino otras, y que en ujú, este sentido también tenemos una diversidad corporal, ¿no? Que en el centro estaría lo que llamamos la intersexualidad, ¿no? ujú, Está el cuerpo macho, el cuerpo hembra, y en el centro la intersexualidad. Las personas intersexuales cuyas características sexuales de pronto no corresponden específicamente a lo biológicamente definido como macho o hembra, ¿no? ujú, En este continuo, decía Juan Luis Álvarez Galló, hay un continuo en donde dos personas son complementariamente reproductivas, macho-hembra, ¿no? Eso no significa que sea necesaria la reproducción, pero son complementariamente reproductivas en términos biológicos, ¿no? ujú. Y ahí está, en el centro de esto, la intersexualidad, personas intersexuales, ¿no? Ok. Eso sería en términos biológicos. En términos biológicos tenemos una serie de, ya sabes tú que eres bióloga, ¿no? Hormonas, gónadas, neurotransmisores, etcétera, genética, XY, toda la genética amplísima, ¿no? Ujú, Y todas las combinaciones posibles en términos biológicos, ¿no? Luego, en términos psicosociales, tenemos esta cuestión del género, ¿no? El género, por un lado, como la identidad, ¿no? La identidad es una percepción psicológica de mí respecto a cómo yo me considero en función de una comprensión psicológica que empieza desde una etapa, desde una época muy pequeña de mi vida, en donde yo me miro a mí misma de una forma específica. Yo, Marcela, por ejemplo, me siento y me identifico con una mujer, ¿no? Y eso coincide con mi cuerpo físico, ¿no? Es el de una hembra, biológicamente determinada, ¿no? Entonces yo considero que mi identidad de género es el de una mujer, ¿no? A veces a los niños pequeños tú les preguntas, oye, ¿eres niña o eres niño? ¿No? Y a los 3 ya te pueden decir, soy niña, soy niño, ¿no? Entonces es una cosa que sentimos por dentro, que nadie puede determinar, que ahí está, que aparece, que se siente y que se experimenta. Y se llama así identidad de género, ¿no? Entonces hay quien dice, pues yo me siento niña, hay quien dice, yo me siento niño. Y ojo, interesante, porque la identidad también se puede definir como "Y yo como que siento que no encajo tanto en niña o en niño, ¿no? Eso nos estalla en la cabeza. ¿Cómo? Entonces yo me siento no binario. Y eso es un tema que ha causado mucha controversia últimamente en términos sociales. La identidad de género no binaria, ¿no? Que hace un tiempo relativamente corto no estaba en nuestro diccionario, ¿no? Aunque la identidad de género de binaria, hombre-mujer, y no binaria, sí aparece en otras culturas. En otras culturas es muy común. Hay culturas que tienen hasta 7 percepciones de género, imagínate, ¿no? Pero en esta cultura occidental, la identidad de género estaba muy binarizada, hombre-mujer, ¿no? ok. La identidad es otra percepción, una percepción muy personal de mí, ¿no? Si yo te pregunto, Trudy, oye, Trudy, ¿tú qué eres? ¿Una mujer, un hombre o una persona no binaria? Tú me podrás decir, ¿qué me dirías si es posible que tenga tu Mujer. respuesta? Soy una mujer, ¿no? Sí. Y entonces así cada persona tiene su respuesta. Esa respuesta no la puede dar nadie, más que una persona, la persona a la que se la preguntes, ¿no? Ujú. Nadie más la puede dar más que la persona que lo siente, que lo percibe, que lo vive, que lo experimenta, que se ve en su espejo y que dice, pues yo soy mujer, Claro. hazle como le hagas, yo soy mujer, ¿no?
Ahí me gustaría también decir algo sobre esta transgresión a la intimidad, porque cuando tú le preguntas a una persona, ¿tú, tú cómo te identificas? Ujú, Por ejemplo, pienso en estos niños que usan el cabello muy largo y que hay una ujú, etapa en la que se visten como niñas, entre comillas, es cuando pasa el podcast, ujú, ¿no? Y le preguntan, ¿eres niño o niña? Y de inmediato es más asumen, ay, ¿cómo se llama la niña? ujú. ¿No? Y, y quizá eso también puede ser un poco transgresor de la identidad de esta persona, ¿no? Claro, porque fíjate que ahí tocamos otro tema que es muy relevante, que es la expresión del género. La expresión del género es otra conceptualización del tema de género, ¿no? La expresión del género es cómo yo le digo al mundo mi género, ¿no? El cabello largo le puede decir algunas cosas a algunas personas, sin embargo, el cabello largo, el maquillaje, las faldas, los pantalones, la ropa, la forma de comportarse, ¿no? Antes estaban más señaladas para la mujer biológicamente constituida o para el hombre, en términos de macho e hembra. Pero ahora la expresión del género también se ha transformado, ¿no? Y entonces alguien que tiene cabello largo no necesariamente está identificada como una mujer o identificado. No lo sabemos, lo sabe la persona, ¿no? Y eso también nos está ahí en la cabeza, porque tenemos dentro de nuestra mente que, pues, las mujeres usan maquillaje, los hombres usan pantalones, los hombres no usan falda, los hombres no se ponen aretes, una serie de cosas determinadas como roles socialmente señalados, ¿no? Y en función de ello es difícil comprender que la expresión del género también tiene su propia diversidad, ¿no? Entonces hay alguien, por ejemplo, que se pinta las uñas y tiene el cabello largo, pero tal vez su identidad de género es yo soy un hombre y siempre me he sentido un hombre, ¿no? Entonces se va complejizando el tema de la sexualidad y por eso es, pues, que la sexualidad es tremendamente diversa, ¿no? A eso le vamos a agregar que la sexualidad no solamente es identidad y biología, la sexualidad es afectividad, ¿no? Aquí yo quiero meter el tema del apego, cómo la sexualidad está inmersa en un entorno humano mucho más amplio, ¿no? Los seres sexuales, los seres sociales, los seres humanos, somos seres sociales y sexuales. Son dos aspectos inherentes a la naturaleza humana. Lo social, es decir, la conexión emocional que establecemos con otras personas para poder sobrevivir y formarnos como seres humanos y sexuales. Nacemos sexuales. Biológicamente hay una serie de cosas que pasan en nosotros antes de nacer. Se van determinando una serie de características genéticas desde el momento de la concepción. Somos seres sociales y sexuales tan sociales como sexuales, toda nuestra vida, ¿no? Y tenemos un vínculo social profundo que se desarrolla en nuestra familia, que es nuestro cuidador principal, que genera el patrón de apego, ¿no? Es el apego y la sexualidad unidos desde el inicio de la vida, ¿no? Desde antes de nacer, ya mamá tiene una serie de fantasías de nosotros y, ¿no? Ya estamos construyéndonos como personas humanas y como seres sexuales, ¿no? Entonces, esa parte de la sexualidad también es importante mencionarla. Eusebio Rubio dice, nosotros tenemos el aspecto de la afectividad de la sexualidad, ¿no? Y eso se empieza a generar desde que nace, desde antes, desde este mundo fantástico que ya habitan las madres y los padres y la familia, ¿no? ¿De quién va a ser esta persona que van a ser, ¿no? La afectividad hay que agregarla al mundo de la sexualidad y unirla con el tema del apego, ¿no? Y Ok. todo lo cultural y todo lo histórico, nacemos en una sociedad determinada. No es lo mismo nacer biológicamente mujer en México que en Canadá, en África.
¿no? Que en Inglaterra, que en Francia, que en cada sociedad tiene una manera de concebir los géneros, la sexualidad, las mujeres, los hombres, los roles, ¿no? Ujú. Este mundo es Súper. complejísimo, unos universos, ¿no? Un montón de universos conviviendo, ¿no? Hasta aquí cómo vamos, Trudy, no es muy confuso lo que No. presenta. No, es precioso y es maravilloso y me encanta cómo llegaste al apego a través de la afectividad que está asociada a la sexualidad, porque la sexualidad no es solamente el coito, sí, Claro, no exacto. solamente, ¿no? Y también hay un aspecto que fundamentalmente pertenece al universo a los universos de la sexualidad, y es el erotismo, el placer sexual, ¿no? Y la atracción que tenemos por las personas, ¿no? Ahí cabe el tema de la orientación sexual, ¿no? La orientación, el erotismo, la atracción, con quién sueñas, a quién amas, con quién quieres vivir, ¿no? Yo, Marcela, por ejemplo, estoy enamorada de mi esposo, aunque no lo creas, esposo, todavía estoy enamorada de ti. Lo digo aquí de frente del mundo, En este espacio en este reflexivo. espacio reflexivo. Eh, entonces, yo, Marcela, yo soy una persona heterosexual, cisgénero. ¿Por qué cisgénero? Porque yo me identifico con el género que a mí se me fue asignado al nacer. El doctor me vio, dijo, esta es una niña, ¿no? Me pusieron un nombre de niña, me educaron como niña en esta cultura específica, pero yo me siento cómoda con esa asignación y digo, "Ah, yo soy mujer, sí. Bueno, en mi caso, yo soy heterosexual, ¿no? Heterosexual cisgénero. Eso no me hace establecer a mí persona, como ser humano, soy parte de la diversidad sexual, pero no soy parte de la comunidad LGBTI más, Q más. Perdón, siempre me fallan las siglas, discúlpame. A ti te sale muy bien. Entonces, He tenido que estudiar. sí, sí. Y esto, dicho con mucho respeto, yo puedo decir que soy una persona aliada a la diversidad, ¿no? Porque yo sí quiero que se visibilice las necesidades de esta comunidad, ¿no? Sí quiero que eso pase, para que efectivamente no haya diferencias y no haya discriminación ni estigma, que sí pasa mucho, ¿no? Y mi orientación es heterosexual porque yo soy atraída a hombres, ¿no? Biológicamente determinados. Este es mi caso, este es mi tema, ¿no? Pero entonces, cuando empezamos a hablar de la comunidad es cuando empezamos a hablar de personas, de la comunidad, en este caso, de la población LGBTI más, lo voy a poner así para que sea más fácil para mí, eh, porque estas personas no son específicamente heterosexuales y o no son cisgénero, y o no son cisgénero, ¿no? Es decir, que en la comunidad, en la población LGBTI más, tú vas a encontrar personas que van a estar atraídas a su propio género, ¿no? Van a estar enamorarse de personas de su propio género, ¿no? O vas a encontrar personas que no, cuya identidad de género no corresponde a las que les fue asignadas, ¿no? Y vas a encontrar todo tipo de posibilidades de orientación más allá de la heterosexualidad, ¿no? Entonces, en términos, digamos, de la población LGBTI más, nos estamos refiriendo a esta población específica, ¿no? En donde encuentras diversidad de orientaciones sexuales y diversidad en términos de la identidad y expresión de género, como lo acabamos de explicar, ¿no? Identidad y expresión de género diversa y, e- y orientaciones diversas más allá de la heterosexualidad. ¿Cómo te suena? ¿Estoy siendo clara? Sí, o sea, vamos a repasar entonces. Tenemos originalmente el sexo que nos fue asignado al nacer, eso es el sexo y es meramente biológico. Después viene lo psicosocial,
que sería la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual, que es esta preferencia por una persona u otra del mismo sexo o del sexo opuesto. Tenemos a las personas que están conformes con el sexo que les fue asignado al nacer y por lo tanto Así somos es. cisgénero. Las personas que no están conformes con el sexo asignado al nacer son personas Ujú. transgénero que ya Personas nos trans. que tú nos Ujú, vas a explicar. ujú, Entonces, si vamos bien por ahí, si yo lo ujú, entendí, entonces continuamos ahora explicándonos. Y sobre todo, en el caso particular de la heterosexualidad cisgénero, no ujú. es la norma, ¿no? Es Ujú. solamente una de tantas Exacto, diversidades. exacto. Una de tantas, ¿no? En ese sentido, sí, la más favorecida, en el sentido de que se supone que las personas deberíamos ser heterosexuales y cisgénero, ¿no? Y que a veces las dificultades que vienen para que las personas de la comunidad LGBTI más tengan justamente los mismos derechos y las mismas posibilidades que las personas heterosexuales y cisgénero, es porque pues hay una serie de mandatos culturales que dice que las personas deberíamos ser heterosexuales y cisgénero, ¿no? Pero entonces ahí tendríamos que considerar que hay una gran injusticia, ¿no? Hay una gran injusticia, porque entonces muchas de las cosas que suceden respecto a cómo establecemos, digamos, categorías con las personas, parten, vaya, de no considerar que la sexualidad por sí es diversa, ¿no? Que las personas tenemos los mismos derechos humanos, que todos somos justamente iguales en términos de derechos, ¿no? Entonces ahí ya la cosa empieza a ser diferente, ¿no? La cosa empieza a ser difícil y a complicarse. Y algo que quiero agregar de lo que tú comentas en tu resumen es la binariedad versus la no binariedad, ¿no? Que entonces tenemos que considerar abrir nuestra mente a la posibilidad de lo no binario, ¿no? A la posibilidad de que no solamente es hombre-mujer, sino que hay personas que se han encontrado cómodos en este género, en esta identidad de género no binario, ¿no? Y ahí nos habías dicho que en otras culturas hay hasta 7. Así, Este, cuéntanos, imagínate, cuéntanos un poquito, si es que hay un poquito de tiempo sobre esto no binario. esto no binario, ¿no? Justamente hay un terapeuta de familias y de niños y adolescentes, Jean Malpas, estadounidense, ¿no? Que habla de que si yo tengo un concepto como binario o, digámoslo así, heteronormativo, es decir, que las concepciones que utilizo para definir el mundo son desde la heterosexualidad es la norma y el único criterio para definir lo correcto en términos de orientación sexual y lo cisgénero es lo esperable respecto a la identidad de género, si yo tengo esta visión del mundo, entonces yo esperaría, bueno, entonces si yo soy un hombre biológicamente determinado, pues entonces yo estoy de acuerdo con ser hombre y solamente me atraerían las mujeres, ¿no? Y si yo soy una mujer biológicamente determinado, estaría de acuerdo con ser mujer y solamente me atraerían los hombres, ¿no? Entonces, la eh, visión binaria de la sexualidad solamente aceptaría eso como correcto, ¿no? Ajá, pero aquí tenemos un gran problema, ¿no? Aquí tenemos un gran problema que una buena parte de la humanidad no cabe en este sistema, ¿no? Y entonces Jan Malpas dice, oye, ¿cómo te suena esto? ¿Cómo te suena que hagamos un continuo de identidad de género que permita que cualquier persona quepa en este continuum, ¿no? Que cualquier persona, sea hetero, bi, homo,
binario, no binario, quepa en este modelo. Y entonces este es un modelo que no es binario. Este es un modelo que definitivamente se abre a una posibilidad mayor como un abanico, ¡pum! ¿No? En donde cualquier persona puede decir, yo me identifico. En términos, por ejemplo, de sexo, tendríamos hembra, macho, intersexual. Y en ese, todas las variantes biológicas posibles. Cualquier persona se puede poner ahí, ¿no? Luego, en términos de identidad, yo podría tener, soy una persona, este, cisgénero o soy una persona trans. Es decir, la verdad es que mi identidad es mucho más amplia que cisgénero. No estoy conforme con cómo fui asignada en el primer momento de mi vida, ¿no? Entonces ahí cualquier persona cabe. ¿No? En la expresión, bueno, la expresión puede tener una multiplicidad de formas en donde yo puedo, por ejemplo, ser una persona travesti, pero también puede ser que simple y sencillamente yo, por ejemplo, hace años que no uso falda, ¿no? Hace años que no uso falda y no pienso usar. Entonces, a lo mejor sí, en alguna fiesta, no lo sé, ¿no? Pero entonces, digamos que mi expresión de género no corresponde a lo que técnicamente se esperaría en esta sociedad mexicana, ¿no? Entonces, bueno, pero yo ahí me siento cómoda en esa expresión, ¿no? Y, por ejemplo, puede haber ahí un niño de cabello largo que diga yo, me estoy dejando crecer el cabello porque lo voy a donar o porque me gusta, ¿no? Y porque me siento cómodo de esta manera, pero me identifico con un varón, ¿no? Me identifico con un hombre. Entonces, Jean Malpas hace este continuo de diversidad, ¿no? Y en el erotismo es, bueno, a mí me pueden gustar las personas binarias o no binarias, me pueden gustar las personas trans o me pueden gustar las personas que solamente me siento identificada emocionalmente con ellas, independientemente del género, afectivamente conectada, ¿no? O en mi caso, pues solamente me he enamorado de hombres, de hablar, ¿no? Este es mi caso, ¿no? Entonces ahí cabemos todos, en ese continuo cabemos todos. En el otro, la verdad es que caben muy pocas personas, pues, ¿no? Así es. Porque incluso vamos a pensar, las personas más tradicionalmente, digamos, definidas, heterosexuales, cis heteronormativas, habrá que considerar el rol que hacen en la sociedad. Es Ujú, tradicionalmente femenino, ¿no? ujú. Las mujeres ahora nos movilizamos de maneras distintas en la sociedad, ¿no? Ya no podemos decir que hay un rol de una mujer. ¿Cuál es? ¿Tener hijos? ¿Quedarse en casa? ¿Cuál es el rol de la mujer tradicional? Actualmente hemos cuestionado esos roles. Hemos llegado a otro momento de la sociedad en donde ya nadie dice, las mujeres no pueden estudiar veterinaria, arquitectura, que no pueden hacer las mujeres o que no pueden hacer los hombres. No deben ser bailarines de ballet, no deben ser, no deben encargarse de las cosas de casa. Ya no hay manera de calzar los roles tradicionalmente coincidentes con lo femenino o lo masculino como era antes. ¿Dónde los pones? Así ¿No? es. Así ¿Cómo te es. suena esto? Tal vez estoy atropellando con palabras. No, de hecho me puse a buscar porque yo vi la publicación de una prima mía que se identifica como una persona no binaria y dije, recuerdo que dijo que ayer u hoy, algún día fue el Día Internacional de la Visibilidad, ¿no? Visibilidad No Binaria y fue el 14 de julio. Así es. Entonces, Acaba de pasar. estamos Estamos en un momento muy, muy idóneo para celebrar este Día Internacional de la Visibilidad No Binaria, Ujú. justamente por esto que acabas de decir, en una posibilidad, como en el multiverso, todo es posible y todos cabemos, ¿cierto? Todos cabemos. Eso es precisamente específico de este tema de diversidad sexual y apego. Todos cabemos. Así Todas es. las personas tenemos que tener un espacio y por eso es importante estos días de la Ujú. visibilidad trans, de la visibilidad no binaria, de la visibilidad bisexual, lésbica, todas estas visibilidades son relevantes, ¿no? Así es. Y Y aquí, perdón. adelante. Y aquí diría que aprovechando esto
todos cabemos. A veces incluso la misma comunidad LGBTIQ+ puede sentirse como no incluida justamente porque no está en este abanico. Y uno de estos intentos de que todos quepan Ujú, en este grupo es justamente el signo más. ujú, eh, ujú, para visibilizar que hay muchas otras formas, además de las lesbianas, las personas bisexuales, las gay homosexuales, las transgénero, las transexuales, las transvestis, las intersexuales. O sea, hay ujú, los queer, ¿no? Que es todo un ujú, movimiento social, político social muy interesante. Y ahí me parece que hablar de diversidad sexual y apego nos ujú, invita a revisar cómo se construyen estos vínculos de apego, por qué es tan importante esta seguridad, porque pienso yo, desde ahí, una niña transgénero o una persona adulta em, lesbiana, o una persona adolescente homosexual puede tener ese refugio y esa base segura para ir a conquistar ese mundo heteronormativo o cis heteronormativo, ¿cierto? ujú. Sí, fíjate qué importante porque una cosa que es como le llaman, ¿no? Un privilegio cis heteronormativo es que cuando tú tienes una figura de apego seguro, ¿no? Es poco probable que pierdas esa figura de apego, ¿no? Una figura de apego seguro, una persona que te ve, te considera, que considera tus estados mentales, o sea, que se imagina que tu mente no es igual que la propia, ¿no? Que te ayuda a reconocer tus estados emocionales a través de irte espejeando a lo largo de tu vida, teniendo como esta capacidad de construir una relación de cuidado y protección contigo, ¿no? Un cuidador seguro al que tú puedes volver y que te puedes reconectar y que vas y exploras el mundo, pero regresas, ¿no? Porque sabes que ahí está, ¿no? Una figura de apego seguro es un privilegio para cualquier ser humano, ¿no? Para cualquier ser humano. Pero aún así, quiero señalar esto porque algunas personas de la población LGBTI+, tienen una gran dificultad para decirle a sus cuidadores principales, mamá, papá, sus cuidadores, su familia cercana, hablarles de su orientación, de su identidad de género, ¿no? Expresar su identidad, como la vivencia, porque a veces sucede que se amenaza el vínculo de apego. Hay personas que se llegan a quedar sin su familia cuando hablan de su orientación, de su identidad, de su diversidad, ¿no? Eso es difícil que pase en una persona cis heteronormativa que dice, soy heterosexual y en mi caso me gustan los hombres porque soy mujer. Eso no pasa. Es cuando tú expresas esa identidad y esa orientación, nadie dice, ah, ajá, pues sí, ¿no? No pasa nada. Nadie levanta las cejas, ¿no? A cuando alguien, por ejemplo, soy una persona homosexual, soy una persona trans, me está pasando esto, tengo estas inquietudes, ahí las cejas se levantan. Y a veces puede llegar a ser un conflicto tan grande que la persona dice, no, de quedarme con sin mi familia y quedarme solo o estar segregado o sentir que no tengo un espacio en el mundo, me quedo, me callo, no digo nada, ¿no? Hay un aspecto muy particular que sucede en las personas de la población LGBTI+, que probablemente no suceda con las personas heterosis, que es el estrés de minorías. Este miedo de que me rechacen, este miedo de que si yo me muestro, no sé cómo vaya a pasar con la gente, aún con la gente que más amo, ¿no? Y ahí es donde se prueba, ¿no? El decir, no, el apego seguro va más allá de eso. Tiene que ir más allá de la orientación, de las inquietudes, de la identidad de mi hijo, de mi hija, de mi hija, ¿no? Yo tendré que quedarme ahí y estar ahí precisamente para que
tenga un espacio de seguridad la persona que expresa su identidad, su orientación y que, pues que sepa que no me va a perder, ¿no? Pero sí es todo un tema, pues, ¿no? No sé cómo lo escuchas, Trudy, y qué piensas tú sobre esto. Y súper fuerte porque tú te quedaste en un punto en esta mención del estrés de minorías en donde la persona decide, pues no lo digo y me quedo guardado, ¿no? Que es una soledad. Estar aislado es una soledad súper difícil de llevar eh, con esta carga que lleva, pero hay un pasito aún más grave que es el suicidio de estas personas que no pueden lidiar. ¿Qué hago con esto? ¿No? Ujú. ¿Sí? Y se sabe, porque hay estadísticas que así lo demuestran, pues, que entre los pares de la misma edad, ¿no? Personas de la diversidad, personas de la comunidad versus personas cis hetero, entre pares hay más posibilidades de autolesiones, de ansiedad, de depresión, de trastornos de la conducta alimentaria, de problemas de consumo de sustancias y, por supuesto, de ideación e intento suicida hay más posibilidad, a veces 3 veces más posibilidad, a veces 5 veces, a veces hasta 7 veces más posibilidad que en las personas de cis hetero, ¿no? Qué De la fuerte. misma edad, ¿no? Imagínate, 12, 13, 14, midiéndolos en las diferentes edades y en las diferentes culturas. Hay Ujú. muchos estudios, por ejemplo, chilenos, mexicanos, europeos, de todas las nacionalidades, en donde aquí hay coincidencia, ¿no? Pero tú imagínate que sientas amenazada tu identidad y tu apego y tu composición social por ser Exacto. quien eres, ¿no? No, es que eso es muy fuerte. Claro. En una de las cosas estaba esta tesis que tengo que terminar algún día de mi doctorado, ¿no? En donde yo hacía una entrevista que se llama entrevista, la PDI Parent Development Interview, ¿no? Ujú, Mamás y papás de adolescentes trans, ¿no? Al mismo tiempo, yo les platicaba a mis adolescentes cómo era su vivencia y a quién le decían primero, ¿no? También hay estudios que demuestran que a quién le dicen primero es a amigas, amigos, amigues, ¿no? ujú. A persona, a la tía lejana, a la tía que sienten cercana, pero que no está cerca de la familia, donde pueden, ¿no? A la tía cómplice, ¿no? A las personas que dicen, aquí estoy seguro, aquí no me va a pasar nada, ¿no? Y luego, a lo mejor las primeras elecciones no son mamá y papá, ¿no? Y entonces mamá y papá venían notando algo, no sé qué está pasando, se preguntaban, pues, ¿acaso yo, no sé, le veo deprimido, no le entiendo, es la adolescencia, ¿qué está pasando, no? Hacen una serie de inferencias, ¿no? Y mamás y papás que tienen una buena función reflexiva o una buena capacidad para el apego, ¿no? Muestran mayor sensibilidad, mayor entendimiento de esas situaciones y aunque estén asustados, aunque no sepan qué hacer, aunque les preocupe, aunque, como digamos en México, se sacan de onda, intentan encontrar la manera de conectarse con esta parte de sus hijos, ¿no? Pero habrá que ver, ¿no? Pero habrá que ver que de pronto esta noticia puede ser tan difícil de sobrellevar para algunos papás que efectivamente les lleva a alejarse, a creer que pierden a su hijo, hija original, porque no saben quién es esta nueva persona, porque no saben cómo conectarse con esta nueva persona. Y sabes que es muy válido no saber, ¿no? Pues tienes una idea de cómo es tu hija, cómo es tu hijo, cómo es tu hija, ¿no? Y de pronto te encuentras con un universo distinto y es muy válido no saber, ¿no? Pero generalmente lo que triunfa es, pero le quiero, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a apoyar? ¿No? ¿Cómo voy a encontrar la manera de sobrepasar estas situaciones que tal vez necesito educarme más, tal vez necesito aprender algo nuevo, desarrollar una serie de habilidades, encontrar la manera de acompañarle, porque ¿cómo me voy a dejar en soledad con esto? ¿No? Y entonces, a veces lo logran, ¿no? Mayormente lo logran, pero a veces no. Ujú.
cómo hay que traer, cómo hay que traer esta invitación a, yo también necesito empezar a reflexionar sobre la sexualidad de mis hijos, hijas e hijas desde que nace. Exacto. Hay que incluirlo en el temario, ¿no? En Ujú. el temario de la educación temprana, la estimulación, la alimentación, el cariño, el afecto, la función reflexiva, la capacidad que yo tengo de notar tus mundos mentales, la sexualidad, el género, la identidad. Hay que meterlo a la canasta básica también, ¿no? Exacto. Y ahí pienso yo, tú dijiste, se registra que aquellos padres y madres que tienen una mayor función reflexiva, tienen una mayor sensibilidad a la exposición de estos temas o presentación de esta tensión de sus hijos, hijas o hijes. Y yo recordaría que en este modelo Odisea, de nuestro director ejecutivo, el doctor Esteban Gómez Mucio, justamente las competencias parentales reflexivas son las que echan a andar el resto de las competencias parentales para formar estos vínculos mucho más saludables que permitan una mejor trayectoria del desarrollo de las niñas, de los niños y de las personas adolescentes. Yo aquí quería mencionar que cuando quizá si cuando estamos embarazados, mamá y papá, o mamá y mamá, o papá y papá, o persona con persona con pene, persona con vulva y persona con vulva, cuando estamos embarazados o embarazadas, eh, poner este nuevo tema en la canasta básica sería quizá cuando llega nuestro niño o niña a esa Ujú. etapa en la que se disfrazan o se visten los niños de princesas o de hadas, o Claro, que se pintan las uñas, o que usan claro. los tacones de la abuela cuando la mamá Eh, solo usa tenis, mm, no signifique, o sea, es esa oportunidad de decirle te veo, te valido, te acepto y te protejo, porque nunca va a faltar un tío, una tía, una abuela, una prima que le diga, ay, eres joto, como se les dice despectivamente a un niño, o eres, no me acuerdo, lencha, creo que les dicen a las mujeres lesbianas. Pero ujú. si mi mamá estando ahí, o mi papá, ojalá fuera también el papá, dijera, Eh, oye, qué divino te queda ese collar, te ves precioso. Ay, ¿te gustó vestirte de Hada Magnífica o de Tinkerbell o de la Doctora Juguetes? ¿Cómo te sentiste? mm, Esa capacidad de ir a escudriñar en la mente de nuestros hijos, hijas o hijes, creo que les confiere un extra para que si en algún momento posterior esos niños, niñas o niñes no deciden, necesitan compartir esta orientación y preferencia sexual, no sea la tía más, la que está a 3 cerros de distancia y que no se lleva con mis papás, la primera en enterarse. Ojalá y claro. sea una persona adulta, un poco más sabia, pero, Ujú. o que los primeros no sean mis amigos, que sabrá Dios qué cosa tienen en la mente, sino que sean Claro, mis padres, mi madre, ¿no? claro, claro, claro. Me gusta mucho cómo lo planteas porque ciertamente es sumamente complejo, ¿no? Es complejo porque todavía vivimos en una sociedad que tiene aspectos sumamente tradicionales, ¿no? Hace poco hicimos un taller sobre diversidad sexual, ¿no? Aquí en Mentalizar, y pusimos una publicidad pagada para psicólogos, psicólogas, psicólogos. Y ahí los comentarios eran tremendamente homofóbicos, perdón, transfóbicos, unos comentarios de verdad serios, ¿no? Por ejemplo, mentalicen otras cosas, es terrible, ¿cómo le van a llevar esto al público? Cosas ¿qué pasó ahí, no?
no podíamos explicarnos qué sucedía, ¿no? Por supuesto, no eran la mayoría de comentarios, ¿no? Pero de pronto eran comentarios, bueno, algunos ofensivos, algunos complejos, difíciles de entender, sí y no, ¿no? Porque ciertamente lo que señalan esos comentarios o lo que indican es, claro, todavía falta mucho por conquistar, ¿no? Falta mucho por conquistar, falta por conquistar que el espacio de las infancias sea seguro para la exploración de su identidad, de su expresión de género, ¿no? Sea seguro, esté protegido para las infancias, ¿no? Y que entonces eso te da la plataforma para que alguien llegue a la edad adolescente y te puede plantear pues, lo que le está pasando, cuáles son sus inquietudes, ¿no? ¿Qué sucede, ¿no? Y que no pase como, por ejemplo, todavía sucede que las personas trans son asesinadas por el hecho de ser trans, ¿no? Donde la posibilidad, la media de vida de una mujer trans en México es de 35 años, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos señalan que hay una gran necesidad de visibilizar y de dar espacio en la educación colectiva a la exploración de la sexualidad, de la identidad, de la orientación, como parte de una realidad humana, la realidad humana de que no todas las personas somos heterosis, no es así, y que si esa es la realidad humana, hay una persona cercana a ti que pertenece a la población LGBTI más, y es una persona a la que tú amas. Así que hay que darle espacio, hay que ayudarle a sentirse seguro, segura, seguro, con profundo respeto a su persona, ¿no? Que no está obligada esa persona a ser como se espera. Como yo soñé, es que yo me imaginé que iba a tener una hija heterosexual, pues qué padre, pero, ¿no? Pues yo me imaginé que iba a tener, pues los hijos y las hijas, los hijos no vienen a complacernos, vienen a ser quien tengan que ser, ¿no? No vienen a decir, a cumplir nuestra expectativa. Eso. Nosotros venimos más bien, ¿no? A guiarles, a protegerles, a ayudarles, a convertirse en la mejor persona que plenamente puedan ser, a que Ujú. desarrollen sus potencialidades. Esa es nuestra labor como padres, como madres, ¿no? Así es. Uy, bien, aquí podríamos, calculo yo, aventarnos otra hora, que ya es casi lo que llevamos en el primer bloque, porque hay muchos temas, el duelo, pero estos duelos que además, que también se viven de manera natural, porque siempre, siempre hay un hijo o hija que tenemos en la mente Claro, claro. y este hijo, pues, ama el béisbol y a mí me fascina, es un ejemplo, y a mí me fascina la natación y somos como el agua y el aceite en el deporte, por Claro, ejemplo, ¿no? claro. Este, pero, híjole, Marcela, es que está, hay muchas cosas que decir sobre el tema y creo que has dicho, creo que al centro el mensaje más poderoso que pienso yo, cada quien se lleva el mensaje que quiera de este espacio reflexivo. Para mí el mensaje más poderoso es, todos cabemos, todos tenemos derecho a existir. em, Nosotros, nosotras o nosotres Ujú, somos muy valiosos, aportamos a la diversidad, ¿no? Y ojalá exista un alguien, una persona adulta más sabia, más fuerte, eh, reflexiva, que me vea y que me permita ser, que me acompañe en la trayectoria del desarrollo, sea que yo necesite caminar, ¿no? Nos has hablado de cómo podemos aportar al bienestar de las personas de la comunidad LGBTIQ+, nos has hablado sobre, desde tu postura,
de que esto de la diversidad sexual es como un pleonasmo porque la sexualidad es diversa. Nos has Ujú. hablado como de este modelo, no recuerdo del nombre Jean del... Marcos, de Jean Ajá. Marcos. Ajá. Ajá, en donde todo es posible, todos cabemos, todos nos podemos reconocer. Nos has hablado un poco, bastante sobre el sexo, el género, la identidad, la expresión de género, de lo no binario y lo binario, de la de lo cisgénero, de lo transgénero. Nos has hablado sobre el erotismo un poco, sobre la afectividad otro tanto. Ahí, en ese contexto entró el apego, la importancia de estos vínculos de apego seguro o de la seguridad en este apego con nuestras figuras adultas cuidadoras y cómo desde ahí podemos aportar, quizá, ojalá, a que nuestras niñas, niños o niñas puedan expresar libremente a estas figuras principales. Yo me identifico como una persona, Ujú. quien sea. Primero Claro, una persona, claro, claro. ¿cierto? Primero un ser humano, ¿no? Exacto. Claro, claro. Y Pues bueno, hiciste un resumen precioso. Me ¿hay algo más? Digo, es que hay mucho más. Nos hablaste de los duelos y quizá ojalá pudiéramos hacer en algún otro momento algo para hablar de estos tabúes de que los padres, las parejas homosexuales no son buenos padres y las Mm, lesbianas no son buenas madres. claro, Los niños y niñas o niñas se hacen de la comunidad LGBTIQ+, solo porque tenemos los vínculos de apego son de igual, mejor o peor calidad. O sea, aquí hay como un abanico de cosas de las que podríamos hablar. claro. Digo que de entrada, digo, solo para cerrar, pues Ujú. no, porque los Eh, estudios demuestran que no, eso, que las cosas, que la parentalidad, es de la misma calidad, independientemente de la orientación sexual de los padres, ¿no? eso. Entonces, y que nada te garantiza que seas una persona heterosexual y que tengas vínculos saludables con tu familia, ¿no? Nada te garantiza. La heterosexualidad no es igual a salud mental, ¿eh? No, Exacto. definitivamente. Entonces, no hay vacuna, ¿no? La salud mental, este, es un constructo que va más allá de la orientación, ¿no? Sí, Es algo importante, ¿no? y qué bueno que lo dijiste porque hay estas terapias de conversión que por suerte hay algunos estados que ya están prohibiéndolas. Como tú Claro. dijiste, es que no hay una vacuna para la orientación sexual. Forma parte de del ser humano, Ujú. ¿cierto? Así es, la humanidad, de lo As- humano. Así es. Eh, solamente me gustaría como cerrar precisamente con una sugerencia de libro que es muy fácil de conseguir en internet y que se llama precisamente Nada que curar. Es un libro que se consigue con mucha facilidad, que tú nada más lo pones ahí en el buscador de Google y me parece que es una referencia tremenda cuando tú quieres hablar de orientación y de identidad y de comunidad, de población LGBTI más y sus derechos, porque precisamente establece que no hay nada que cambiar en las sexualidades humanas, ¿no? Así es. Y establece cómo puedes tú como que hacer precisamente, ¿no? Cuando están pasando pues estas situaciones que te enfrentas bueno, a ver, hay alguien de mi familia que pertenece a la población LGBTI más, ¿qué puedo hacer? ¿No? Mínimamente, pues, entenderles, ¿sabe? Que sepan que están en seguridad contigo, ¿no? Y eso ya es un gran regalo, ¿no? No tratar de imponerles tu cis heteronormatividad, porque pues no se trata de eso, ¿no? Entonces, con eso ya hiciste muchísimo, muchísimo, ¿no? Así es. Entonces, pues esa es una sugerencia así como fundamental, ¿no? Pues que leamos Nada que curar, ¿no? Pues justo se enlaza con el segundo bloque y podemos decir que en este bloque eh, las personas nos comparten material bibliográfico sobre el tema y tú nos Ujú. has recomendado este libro. ¿Tendrás algún otro? Yo creo que con ese es bastante bueno, ya que si hablamos de otros temas que de apego, que, ay, bueno, entramos a un mundo así de sexualidad, bueno, pero esa es una buena referencia, una muy buena referencia.
¿no? Muy bien, pues entonces vayamos a buscarlo. Vámonos al tercer y último bloque. En Ujú, este, las personas eligen una palabra de un banco de palabras y lo relacionan con el concepto de buen trato y, bueno, el tema de hoy que fue diversidad sexual y apego. Y entonces ujú. te pregunto, ¿estás lista? Venga, venga. ¿Cuál fue la palabra que elegiste? Interseccionalidad, que me lo pusiste ahí como intersectorialidad, que también, pero interseccionalidad es una palabra muy interesante, ¿no? Que habla de que precisamente existen una serie de factores que se suman y que se vuelven pros y contras para las personas. Por ejemplo, vamos a pensar, nacer en una sociedad industrializada, rica, con una serie de derechos humanos respetados, a nacer en una sociedad en donde eso no sucede, ¿no? Nacer mujer versus nacer varón. Eso como tal es una serie de pros y contras para tu vida, ¿no? Pertenecer a la comunidad, a la población LGBTI más o no pertenecer. Es un pro y un contra en tu vida, ¿no? La interseccionalidad habla de una serie de factores culturales, sociales, psicológicos, afectivos, etcétera, que se conjuntan y que juegan en tu favor o que juegan en contra, ¿no? Y que a veces no los consideramos, ¿no? Que no consideramos, por ejemplo, que hay personas que no van a tener acceso a ese programa porque no tienen internet. Y entonces ahí ya no van a tener la posibilidad de escuchar una serie de reflexiones, ¿no? Entonces esa situación les va a jugar en contra, ¿no? No van a poder tener una serie ¿cómo decirlo?, de elementos teóricos para reconsiderar cosas porque habrá un lenguaje que no va a llegar a ellos, ¿no? Eh, Otra cosa, vamos a pensar que las personas indígenas no van a oír esto en su idioma, ¿no? Que lo que nosotros tenemos que crear en términos de equidad y de igualdad es sociedades que consideremos la interseccionalidad, ¿no? Y que consideremos cómo generar factores que jueguen a favor de las personas, ¿no? A favor de la persona va a jugar que tú tengas una figura de apego seguro, por ejemplo, ¿no? A favor va a jugar que tú puedas, que se respeten tus derechos como ser humano, ¿no? Va a jugar que tu idioma sea reconocido, que tu nombre sea escuchado, ¿no? De aquellas personas que dicen, pero ¿por qué todes? ¿No? Porque tu nombre necesita ser escuchado. Tienes que ser nombrado, como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, esa es la palabra que más me llamó la atención de la lista. Pusiste palabras muy, muy, toda, cualquiera puede darte como, como fundamentos interesantes, pero esta se me hizo así, esta me parece interesante. Ojalá que seamos una cultura, una sociedad que genere que estas circunstancias de interseccionalidad sean más justas, más equitativas para todas las personas, ¿no? Y por eso la escogí. Y todo lo que tú dijiste es justamente hablar de buen trato. Derechos humanos, visibilizar, validar, incluir, todas Sí, esas palabras están incluidas en la experiencia bien tratante. Así que muchísimas gracias. hermoso. Pues hemos terminado este segundo episodio de 3 episodios dedicados a celebrar y visibilizar a la comunidad LGBTIQ+. Gracias, Marcela. Siempre es un placer. Yo disfruto, para mí es un enorme regalo aprender y reflexionar contigo. Gracias. Eh, Gracias por todo lo que te preparas para tus pacientes. Gracias por todo lo que te preparas para la comunidad que te seguimos. Gracias por compartir tus saberes y conocimientos en todos los espacios posibles, en las formaciones que propones, en los espacios de reflexión y de aprendizaje que propones. Deseo que sigas teniendo mucho éxito para que esta sensibilidad
que irradias cada vez que compartes, llegue y toque los corazones de más personas y que Gracias. existan cada vez más comunidades bien tratantes que acompañen y acuerpen a niñas, niños, niñas, adolescentes, a jóvenes y a las familias. Muchas gracias, Marce. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Siempre un placer compartir contigo y pensar juntas, hacer un modo nosotros sobre temas tan interesantes como este. ¿No? Muchísimas gracias. Gracias a las personas que se conectaron. Si este episodio creen que a alguien le puede ser de ayuda o puede ser un bálsamo o le puede caer un 20, puedo hacer esto, ahora entiendo esto y puedo acompañar, por favor, ayúdenos a compartirle este episodio a esa persona o a las personas a las que les puedan ser de utilidad. Gracias a Javier Lenis y a Carlos Díaz por el trabajo tan maravilloso que hacen para América por la Infancia, especialmente por el trabajo que hacen para Colmenafay. Y nos vemos el próximo jueves de Colmenafay con el último episodio dedicado a la celebración del pasado mes del orgullo LGBTIQ+. Hasta pronto.